Mi hermano acosó y agredió a mi novia. En una boda, mis padres lo defendieron. Ahora está en prisión por violencia doméstica. En el momento en que Victoria, de 25 años, entró, Samuel empezó inmediatamente a comportarse de forma inapropiada, haciendo que ella se sintiera profundamente incómoda con sus acciones totalmente inadecuadas. Prácticamente empujó a nuestra madre para ser el primero en abrazar a Victoria, manteniéndola abrazada demasiado tiempo, hasta que ella tuvo que apartarse físicamente. Durante toda la cena, él seguía encontrando excusas para tocarle el brazo o el hombro, contándole bromas internas falsas que no tenían sentido ya que acababan de conocerse, y literalmente empujándome varias veces para sentarse a su lado, hasta que cruzó completamente la línea al intentar darle de comer de su propio tenedor, mientras mantenía un contacto visual intenso. Victoria estaba obviamente incómoda, pero seguía siendo educada porque era nuestra primera reunión familiar y quería causar una buena impresión. Durante toda la velada, Samuel no paraba de sacar historias embarazosas sobre mí de la infancia, distorsionándolas para hacerme quedar como un patético idiota. Contó una historia completamente inventada sobre cómo tuvo que salvar a mi novia del instituto de mi supuesto abuso emocional, algo que nunca ocurrió. Victoria sabía que esas historias no eran ciertas porque yo ya le había hablado de mis años de adolescencia, pero mis padres se limitaban a asentir como si Samuel estuviera diciendo la pura verdad. Después de la cena, las cosas empeoraron aún más. Victoria se ofreció a ayudar a recoger, intentando ser útil. Yo estaba ayudando a mi padre a mover unas cajas en el garaje cuando me di cuenta de que no había visto a Victoria en un rato. La encontré en la cocina con Samuel literalmente bloqueándole el paso hacia la puerta. La tenía acorralada junto al fregadero y le estaba diciendo que merecía a alguien más emocionante que su aburrido e inestable hermano mayor. Estaba demasiado cerca y tenía la mano apoyada en la encimera junto a su cadera. Victoria ya le había pedido 2 veces que se apartara cuando yo entré. Al verme, pareció aliviada e inmediatamente vino a colocarse a mi lado. Samuel se rió como si todo fuera una gran broma, pero yo podía sentir cómo temblaba Victoria. Mi novia Victoria y yo llevamos juntos 8 meses y todo era absolutamente perfecto, hasta que Samuel decidió destrozar nuestras vidas con su comportamiento obsesivo. Supongo que necesito dar un poco de contexto sobre la dinámica familiar para que esto tenga sentido. Samuel y yo crecimos en una familia de clase media alta, en un pequeño pueblo de Minnesota. Nuestros padres trabajan los dos en bienes raíces y ganan buen dinero, pero siempre han estado más centrados en mantener las apariencias que en las relaciones familiares reales. Samuel nació cuando yo tenía 3 años, y desde el momento en que llegó, se convirtió en el centro del universo de nuestros padres. Nada de lo que hacía estaba mal, y de alguna manera, todo era siempre culpa mía. Durante la infancia, Samuel mostró comportamientos realmente preocupantes que mis padres ignoraron por completo. Cuando tenía 6 años, rompió deliberadamente mi consola de videojuegos porque no le dejaba jugar cuando él quería. En lugar de castigarlo, mis padres le compraron una para él y me dijeron que debería haber compartido mejor. Cuando tenía 12 años, mató a mi hámster dándole chocolate, sabiendo que era tóxico. Pero mis padres dijeron que había sido un accidente y que yo no debería haber tenido mascotas y no iba a cuidarlas bien. En el instituto, difundió rumores de que yo estaba engañando a mi novia de entonces, lo que provocó que rompiéramos. Mis padres dijeron que solo estaba siendo protector con ella. Este patrón ha continuado en nuestra vida adulta. Samuel sigue viviendo en casa con nuestros padres, trabajando en la oficina de bienes raíces de mi padre y básicamente haciendo lo que quiere. Ha saboteado todas las relaciones que he intentado tener. Con mi última novia antes de Victoria, convenció a su familia de que yo tenía una adicción al juego, algo completamente falso. Antes de eso, le dijo a otra novia que yo había engañado a todas mis novias anteriores, también falso. Cada vez mis padres o defendían sus acciones o me acusaban de exagerar. Cuando conocí a Victoria, decidí hacer las cosas de forma diferente. Mantuve nuestra relación completamente en secreto de mi familia durante los primeros 3 meses porque quería protegerla de las tácticas habituales de Samuel. Victoria es sinceramente lo mejor que me ha pasado. Es brillante, compasiva y trabaja como enfermera pediátrica en nuestro hospital local. Nos conocimos en la cafetería del hospital mientras yo tomaba un café al visitar a un compañero que había sido operado. Ella estaba en su pausa para comer y empezamos a hablar del horrible café del hospital. Después de algunas charlas más tomando café, empezamos a salir y todo simplemente encajó. Victoria conoce toda la historia de mi familia porque quise que estuviera preparada. De hecho, fue ella quien me animó a presentársela, diciendo que tal vez las cosas serían diferentes ahora que todos somos adultos. Siempre intenta ver lo mejor de las personas, y eso es una de las cosas que más amo de ella. Finalmente accedí a presentarle a Victoria a mi familia en una cena el mes pasado, y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. El verdadero problema comenzó unos días después de la cena. Victoria empezó a recibir llamadas y mensajes extraños de números que no reconocía. Al principio solo eran respiraciones pesadas, o colgaban inmediatamente cuando contestaba. Luego empezaron a dejar mensajes de voz cada vez más inquietantes llamándola engreída y frígida por rechazar una mejor opción. Algunos mensajes mencionaban detalles específicos sobre su horario de trabajo y lo que llevaba puesto ese día, demostrando que alguien la estaba vigilando. Victoria no hizo la conexión al principio, pero yo reconocí algunas de las voces como las de los antiguos amigos de Samuel del instituto. Ese grupo de chicos que todavía andan con él y básicamente hacen lo que él dice porque sus padres le dan dinero para gastar. Cuando Victoria bloqueó esos números, simplemente empezaron a llamar desde otros nuevos. Luego los amigos de Samuel comenzaron a aparecer en el hospital, fingiendo ser visitantes pero solo merodeando por la planta de pediatría donde trabaja Victoria. Se quedaban mirándola durante horas, haciendo comentarios lo suficientemente altos para que ella los oyera. La semana pasada, uno de ellos la siguió hasta su coche
coche después del turno de noche. Estaba tan asustada que me llamó llorando desde el coche, demasiado temerosa para conducir a casa por si la seguían. Tuve que ir a recogerla, conducir su coche a casa mientras un amigo nos seguía en el suyo para asegurarnos de que nadie nos perseguía. Victoria ha empezado a tener ataques de pánico antes de sus turnos y sus compañeros han notado que algo va mal. Ayer finalmente tuve suficientes pruebas para confrontar directamente a Samuel. Tenía grabaciones de los mensajes de voz, capturas de pantalla de los textos y imágenes de las cámaras de seguridad del hospital que mostraban a sus amigos acosando a Victoria. Fui a la casa de mis padres, donde Samuel sigue viviendo, y le mostré todo. Él se quedó sentado con una sonrisa arrogante mientras yo hablaba. Luego me miró fijamente a los ojos y dijo que no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero que tal vez si Victoria no fuera una perra engreída, la gente no sentiría la necesidad de darle una lección. Algo en mí se rompió cuando dijo eso, y le di un puñetazo en la cara. Samuel inmediatamente empezó a gritar como si hubiera intentado matarlo, aunque apenas le había hecho sangrar la nariz. Mis padres entraron corriendo y, por supuesto, se volvieron locos conmigo, no con Samuel. Ni siquiera miraron las pruebas que intentaba mostrarles. Mamá estaba histérica porque su bebé había sido atacado, mientras papá gritaba que yo siempre había estado celoso de Samuel y que necesitaba ayuda profesional para mis problemas de ira. Cuando intenté explicar lo del acoso, mamá llegó a decir que Victoria debía haberle dado esperanzas a Samuel en la cena y ahora estaba haciéndose la víctima porque la habían pillado coqueteando con él. Papá me dijo que me fuera de su casa y que no volviera hasta que me disculpara con Samuel y pusiera la cabeza en su sitio. Estoy escribiendo esto desde el apartamento de Victoria, donde he estado desde anoche. Ella por fin se ha dormido en la otra habitación después de llorar durante horas porque tiene terror de ir a trabajar mañana. Su supervisora ha sido comprensiva hasta ahora, pero Victoria teme perder su trabajo si esto sigue escalando. Le encanta trabajar con los niños en pediatría y no debería tener que renunciar a eso por culpa de mi hermano psicótico. Ya no sé qué hacer. Cada vez que pienso que Samuel no puede caer más bajo, me demuestra que estoy equivocado. Mis padres están completamente habilitando su comportamiento y gaslighting tanto a mí como a Victoria sobre lo que está pasando. La policía no hará nada sin pruebas más concretas que vinculen directamente a Samuel con el acoso. Victoria vive con miedo. Su trabajo puede estar en riesgo y mi familia actúa como si fuéramos nosotros los que causamos problemas. ¿Alguien ha pasado por algo así? ¿Cómo protejo a Victoria mientras lidio con mi familia tóxica? ¿Debería documentar todo lo que está pasando? Cualquier consejo será bienvenido porque estoy al límite. Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Leer todas sus respuestas me ayudó a darme cuenta de lo serio que es realmente esta situación. Y Victoria y yo hemos estado intentando seguir los consejos que muchos de ustedes dieron sobre documentar todo y tomar acciones legales. Desafortunadamente, las cosas solo han empeorado en las últimas 2 semanas y necesito desahogarme sobre lo que ha estado pasando. Seguimos el consejo de ir a la policía. Victoria y yo pasamos horas recopilando pruebas, capturas de pantalla de todos los mensajes amenazantes, grabaciones de los mensajes de voz y grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital que mostraban a los amigos de Samuel merodeando. También teníamos declaraciones escritas de 3 compañeras de Victoria que habían presenciado el comportamiento de acoso. El oficial de policía con el que hablamos pareció preocupado al principio, especialmente por el acoso laboral, pero luego todo se complicó. Resulta que el mejor amigo de Samuel, Tyler, uno de los principales involucrados en el acoso a Victoria, es hijo de un sargento de policía local. Cuando mencionamos el nombre de Tyler, la actitud del oficial cambió por completo. Empezó a decir que sin pruebas directas de que Samuel estuviera orquestando todo, no había mucho que pudieran hacer. Sugirió que tal vez Victoria estaba malinterpretando la atención amistosa de chicos que solo estaban en el hospital por razones legítimas. Incluso tuvo la audacia de preguntar si Victoria podría haber alentado su atención de alguna manera. Pedimos hablar con otro oficial, preferiblemente una mujer, pero nos dieron largas. Al final, dijeron que emitirían advertencias a las personas que pudiéramos identificar en las grabaciones de seguridad, pero que eso era lo máximo que podían hacer sin pruebas concretas de amenazas reales. Se sintió como una completa pérdida de tiempo. La reacción de mis padres fue aún peor de lo que esperaba. Al día siguiente de ir a la policía, Samuel apareció en su casa con un ojo morado, afirmando que yo lo había atacado de nuevo. Yo ni siquiera lo había visto desde la noche en que le di el puñetazo hace 2 semanas, pero por supuesto, mis padres le creyeron inmediatamente. Mi mamá me llamó llorando histéricamente diciendo que yo estaba fuera de control e intentando destruir la vida de Samuel. Dijo que ir a la policía demostraba que yo estaba intentando deliberadamente arruinar su futuro por un simple malentendido. Luego llamó a mi papá. Estaba furioso. Amenazó con cortarme el apoyo financiero, lo que habría sido aterrador si todavía dependiera de ellos. Afortunadamente, tengo un buen trabajo en desarrollo de software y mi propio apartamento. También amenazó con despedirme del negocio familiar de bienes raíces, olvidando que nunca he trabajado allí. Ese es el trabajo de Samuel. Realmente mostró que ni siquiera me ven como una persona independiente, solo como una extensión de la vida de Samuel. El verdadero desastre ocurrió el fin de semana pasado. Mi mamá no paraba de llamar y enviar mensajes diciendo que querían arreglar las cosas como familia. Prometió que Samuel lamentaba todo y quería disculparse tanto conmigo como con Victoria. Dijo que habían hablado con él sobre límites y que entendía que había sido inapropiado. Después de hablarlo con Victoria, decidimos darles una oportunidad para arreglar las cosas. Fue un gran error. Llegamos a la casa de mis padres para lo que se suponía que sería una cena familiar para reconciliarnos. En cuanto entramos, supe que algo iba mal. La casa estaba llena de gente. Mis padres, Samuel, nuestra tía y tío que siempre se ponen del lado de Samuel, y lo peor de todo, Tyler y otros 2 chicos que habían estado acosando a Victoria en el
trabajo. Mi mamá lo llamó intervención familiar. Durante 2 horas, todos se turnaron para atacar el carácter de Victoria, mientras Samuel se quedaba allí con cara de suficiencia. Mi mamá hizo un largo discurso sobre cómo Victoria obviamente estaba celosa del buen físico y el éxito de Samuel. ¡Qué éxito! Y había estado coqueteando con él en la primera cena. Dijo que Victoria estaba inventando el acoso porque se sentía culpable por haberle dado esperanzas y estaba intentando cubrir sus huellas. Mi tía sugirió que Victoria probablemente estaba acostumbrada a recibir atención de los chicos en el trabajo y había malinterpretado el comportamiento amistoso como acoso porque tenía mala conciencia. Samuel interpretó su papel perfectamente, actuando todo triste y confundido sobre por qué Victoria inventaría mentiras tan horribles sobre él. Seguía diciendo cosas como cuánto había esperado tener una cuñada y lo herido que estaba de que ella intentara ponerme en su contra. Tyler y sus amigos lo respaldaron, jurando que solo habían ido al hospital porque estaban visitando a la abuela enferma de Tyler, que al parecer se movía entre diferentes plantas y departamentos todos los días. Lo peor fue cuando empezaron a cuestionar la estabilidad mental de Victoria. Sacaron a relucir que ella a veces trabaja en turnos de noche, sugiriendo que tal vez la falta de sueño la estaba volviendo paranoica. Hablaron de lo estresante que debe ser trabajar con niños enfermos, dando a entender que tal vez estaba proyectando el estrés laboral en interacciones inocentes con Samuel y sus amigos. Mi mamá incluso tuvo la audacia de recomendarle un terapeuta que pudiera ayudar a Victoria a superar su tendencia a crear drama. Victoria intentó defenderse al principio, explicando con calma el acoso y mostrándoles de nuevo los mensajes y audios. Pero ellos la interrumpían, desestimaban sus pruebas como malentendidos o sugerían que ella había provocado todo de alguna manera. Cuando Tyler empezó a describir con detalle lo que Victoria había estado usando en días específicos del trabajo, demostrando que la había estado acosando, mis padres actuaron como si eso fuera prueba de que Victoria había estado intentando llamar la atención. Todo se volvió demasiado cuando invitaron a Tyler y sus amigos a unirse a nosotros para el postre, diciendo que querían mostrarnos qué jóvenes tan agradables eran en realidad. Victoria empezó a tener problemas para respirar y tuvo que salir de la habitación. Cuando intenté ir tras ella, mi mamá me agarró del brazo y dijo que era hora de que eligiera entre mi verdadera familia y una chica que obviamente estaba inestable e intentando causar problemas. Elegí a Victoria. Nos fuimos inmediatamente y no he vuelto a hablar con mi familia desde esa noche. Los amigos de Samuel se han vuelto más atrevidos con el acoso, ahora difundiendo rumores en el lugar de trabajo de Victoria sobre que ella es mentalmente inestable y tiene antecedentes de hacer acusaciones falsas. Su supervisora la llamó ayer para una reunión para discutir preocupaciones sobre el drama laboral. Aunque parecía comprensivo, le advirtió que toda la disrupción estaba empezando a afectar su rendimiento y sugirió que tal vez quisiera considerar trasladarse a otro departamento u hospital. Hemos contratado a un abogado que nos está ayudando a solicitar órdenes de alejamiento, pero es un proceso lento. Victoria ha estado buscando posiciones en otros hospitales y una de sus antiguas compañeras le ha ofrecido ayuda para conseguir un trabajo en un hospital en una ciudad a unos 480 kilómetros de distancia. Odio que nos veamos obligados a considerar medidas tan drásticas, pero no soporto ver a Victoria tan asustada y estresada todo el tiempo. Ahora llora antes de cada turno y ha perdido peso porque está demasiado ansiosa para comer correctamente. Ya no sé qué hacer. Cada intento de manejar esto de forma razonable ha salido mal. Mi familia está completamente delirante. La policía es inútil y parece que Samuel está ganando. ¿Cómo luchas cuando todos están decididos a creer lo peor de ti y lo mejor de tu agresor? Actualización 2. Ojalá estuviera publicando con mejores noticias, pero todo se ha desmoronado por completo después de lo que pasó en la boda de mi prima Holly el fin de semana pasado. He estado intentando procesar todo durante los últimos días antes de escribir esta actualización. Lo que se suponía que sería una feliz celebración familiar se convirtió en una pesadilla absoluta que terminó con Samuel esposado y nuestra familia permanentemente dividida. Primero, un poco de contexto. Holly siempre ha sido la única miembro de la familia, además de mi abuelo, que veía a través de Samuel. De hecho, cuando éramos niños, lo pilló torturando a su gato y se lo contó a todo el mundo. Pero mis padres convencieron a la familia de que ella mentía para llamar la atención. Nunca lo ha olvidado y ha estado firmemente de mi lado durante toda esta situación con Victoria. Incluso escribió una declaración detallada para nuestro abogado sobre el historial de comportamiento preocupante de Samuel. Cuando Holly nos envió la invitación a la boda, Victoria y yo dudamos en asistir, pero Holly nos llamó personalmente y prometió que solo había invitado a Samuel porque sus padres insistieron y que había contratado seguridad extra específicamente para vigilarlo. También nos sentó en una mesa con la familia de su marido, lejos de mis padres y Samuel. Pensamos que con tantos testigos y seguridad presente, Samuel no intentaría nada estúpido. Estábamos equivocados. La ceremonia fue bien, principalmente porque Samuel estaba ocupado siendo uno de los padrinos. El marido de Holly es primo nuestro por el otro lado de la familia y no sabía nada del drama. En la recepción, todo parecía estar bien al principio. Samuel estaba sentado en la mesa familiar con nuestros padres y nosotros estábamos al otro lado de la sala con los suegros de Holly. Victoria por fin empezaba a relajarse y disfrutar por primera vez en semanas. Alrededor de las 9 de la noche, Victoria fue al baño. Había pasado quizás 10 minutos cuando noté que Samuel ya no estaba en su mesa. Algo me pareció mal, así que fui a ver cómo estaba Victoria. Mientras caminaba hacia los baños, escuché a Victoria gritar. Empecé a correr y fue entonces cuando el marido de Holly, Miller, y su hermano doblaron la esquina delante de mí. Encontraron a Samuel inmovilizando a Victoria contra la pared en el pasillo fuera de los baños, intentando forzarse sobre ella mientras ella se resistía. Tenía una mano sobre su boca y la otra sujetándole los brazos
brazos con tanta fuerza que le dejó moretones. Miller y su hermano apartaron a Samuel de Victoria justo cuando yo llegué. Victoria estaba temblando y llorando. Su vestido estaba roto en el hombro y se veían moretones formándose en sus brazos. Samuel estaba obviamente borracho y empezó a gritar que Victoria lo había estado provocando toda la noche. Ella literalmente no se había acercado a él y que lo había seguido al pasillo. Ella estaba allí primero. El hermano de Miller, que es policía en otra ciudad, llamó inmediatamente a la policía local mientras Miller ayudaba a Victoria a ir a una habitación privada donde Holly y su madre intentaban calmarla. Aquí es donde todo se puso aún peor, si eso es posible. Cuando llegó la policía, mis padres intentaron impedir que arrestaran a Samuel. Mi mamá gritaba que todo era un malentendido, que Victoria debía haberle dado esperanzas a Samuel, que no deberían arruinarle la vida por un pequeño error de borracho. Mi papá incluso intentó impedir físicamente que los agentes esposaran a Samuel, diciendo que debían manejar esto como un asunto familiar. Samuel pasaba de llorar diciendo que Victoria lo había seducido a amenazar a todos, diciendo que ninguno de nosotros entendía de lo que era capaz. Se veía completamente desquiciado. Cuando finalmente lo metían en el coche de policía, empezó a gritar que Victoria era una puta que lo había estado pidiendo desde la primera vez que se conocieron. Varios invitados grabaron todo el colapso con sus teléfonos. Las consecuencias han sido brutales. Mis padres están en una cruzada, llamando a todos en la familia para difundir su versión de los hechos. Según ellos, Victoria atrajo a Samuel a una zona apartada, se le insinuó y luego gritó agresión cuando él la rechazó. Dicen que ella orquestó todo para vengarse de Samuel por exponer sus mentiras sobre el acoso. Incluso afirman que Miller y su hermano golpearon a Samuel antes de que llegara la policía. No lo hicieron. Y que Victoria se hizo los moretones ella misma. El único desarrollo positivo es que el video de la boda de Holly captó a Samuel siguiendo a Victoria al baño. Entre eso, los moretones, múltiples testigos y los videos del colapso de Samuel durante el arresto, nuestro abogado dice que tenemos un caso sólido. Varios familiares que estuvieron en la boda han dado declaraciones sobre el comportamiento de Samuel durante la noche, incluyendo comentarios groseros sobre Victoria y cómo la seguía por la recepción. Mis padres ahora amenazan con desheredarme si Victoria no retira los cargos. Han estado llamando y enviando mensajes sin parar, alternando entre chantajes emocionales sobre destruir a la familia y amenazas sobre arruinar mi herencia. Incluso se presentaron en mi apartamento ayer, causando tal escándalo que los vecinos llamaron a la policía. Mi mamá lloraba diciendo que yo estaba enviando a su bebé a la cárcel, mientras mi papá amenazaba con asegurarse de que nunca volviera a trabajar en este estado. Victoria y yo hemos tomado nuestra decisión. Ella aceptó la oferta de trabajo en el hospital, a 480 kilómetros de distancia, y yo he arreglado trabajar de forma remota para mi empresa. Nos mudamos a finales del próximo mes. Mucha gente podría pensar que estamos huyendo, pero solo necesitamos alejarnos de toda esta toxicidad y empezar de nuevo en otro lugar. Holly lo entiende y ha prometido mantenernos informados sobre cualquier desarrollo familiar que necesitemos saber. Lo más difícil de todo esto es saber que mi familia nunca admitirá que Samuel necesita ayuda. Incluso después de verlo agredir a alguien en una boda delante de testigos, siguen defendiéndolo y culpando a la víctima. Me he preguntado si las cosas habrían sido diferentes si alguien hubiera intervenido cuando éramos niños, pero supongo que nunca lo sabremos. Ahora mismo solo necesito concentrarme en proteger a Victoria y construir nuestra nueva vida juntos, lejos de Samuel y del comportamiento habilitador de mis padres. Actualización 3. No planeaba publicar otra actualización, pero ayer pasó algo que siento que necesito compartir. Después de 4 años de bendito silencio de mi familia, recibí una llamada histérica de mi mamá que honestamente me dejó sintiéndome vindicado y profundamente triste. Primero, una rápida actualización sobre cómo están las cosas con Victoria y conmigo. Nos casamos hace 2 años en una pequeña ceremonia con la familia de Holly y los familiares de Victoria. Compramos una casa en nuestra nueva ciudad y Victoria ahora es la enfermera pediátrica jefe de su hospital. Yo sigo trabajando de forma remota para la misma empresa, pero fui ascendido a desarrollador senior el año pasado. Estamos esperando a nuestra primera hija, una niña, en 3 meses. La vida ha sido tranquila y feliz, lo que hace que lo que estoy a punto de contar sea aún más perturbador. Ayer por la tarde estaba en una reunión cuando mi teléfono empezó a recibir llamadas de mi mamá. Normalmente ignoro números desconocidos porque mi familia suele conseguir teléfonos nuevos para intentar contactarnos, pero esta vez dejó un mensaje de voz que sonaba realmente desesperado. Cuando llamé de vuelta, estaba llorando tanto que apenas podía entenderla. Resulta que Samuel se casó el año pasado con una mujer llamada Rachel. Ninguno de nosotros lo sabía porque no hemos tenido contacto con esa parte de la familia desde el incidente de la boda. Al parecer, Samuel conoció a Rachel en la iglesia y sus familias arreglaron el matrimonio bastante rápido. Mi mamá balbuceaba sobre lo perfecto que era todo, cómo Samuel por fin había encontrado a una buena mujer cristiana que lo entendía y cómo todos eran tan felices hasta la semana pasada. El jueves pasado, una compañera de trabajo de Rachel llamó a la policía después de que Rachel faltara 3 días al trabajo. Cuando los oficiales hicieron una verificación de bienestar, encontraron a Rachel con heridas graves. Tenía 2 costillas rotas, una muñeca fracturada y moretones por todo el cuerpo. Pero aquí viene la parte que realmente me impactó. Cuando la policía investigó, descubrieron que mi papá había estado ayudando a Samuel a encubrir el abuso durante meses. Rachel finalmente se derrumbó y les contó todo. Samuel había empezado a pegarle solo 2 meses después de casarse. Cada vez que ella amenazaba con irse o contárselo a alguien, mi papá intervenía, usando sus contactos en el sector inmobiliario para presionar a la familia de Rachel sobre su hipoteca o amenazando con conseguir que la despidieran de su trabajo en una de las empresas de sus amigos. Incluso convenció
convenció a los padres de Rachel de que ella era mentalmente inestable y se estaba inventando historias sobre Samuel, usando las mismas tácticas que usaron contra Victoria. El incidente final ocurrió porque Rachel consiguió un ascenso en el trabajo que le habría dado independencia financiera. Samuel perdió completamente el control y la golpeó tan fuerte que no pudo ir a trabajar. Cuando ella llamó a mi papá para pedir ayuda, él le dijo que se pusiera hielo y recordara sus votos matrimoniales. Fue entonces cuando su compañera intervino y llamó a la policía. Tanto Samuel como mi papá fueron arrestados. Samuel por violencia doméstica y mi papá por intimidación de testigos y conspiración. Mamá quería que yo volviera y ayudara a manejar todo. Seguía diciendo que la familia debe permanecer unida en tiempos de crisis, que Samuel y papá necesitaban mi apoyo y que Rachel obviamente estaba exagerando las cosas igual que Victoria. Perdí el control. Le dije exactamente cómo me sentía sobre cómo había habilitado el comportamiento de Samuel durante toda su vida. Le recordé lo que le hicieron a Victoria, cómo eligieron apoyar a Samuel incluso después de verlo agredirla en la boda de Holly. Le pregunté si alguna vez había considerado que si le hubieran conseguido ayuda a Samuel cuando era más joven o lo hubieran hecho responsable de sus acciones, tal vez Rachel no estaría en el hospital en este momento. Mamá se derrumbó por completo, diciendo que ahora se daba cuenta de que deberían haber hecho algo antes. Admitió que ella y papá siempre habían sabido que Samuel tenía problemas, pero pensaban que lo estaban protegiendo al encubrir todo, demasiado poco y demasiado tarde. Colgué y bloqueé su nuevo número. Holly me llamó más tarde para darme algunos detalles que había escuchado de la familia. Al parecer, los padres de Rachel están devastados y se sienten horribles por no haberle creído antes. Están apoyando plenamente que ella presente cargos contra Samuel y mi papá. La policía también está investigando otras posibles víctimas, ya que varias exnovias de Samuel han salido con historias similares de abuso y acoso. Victoria sugirió que nos pongamos en contacto con Rachel a través de Holly para ofrecerle apoyo si lo necesita, lo que probablemente haremos. Victoria señaló que ella tuvo suerte de tener apoyo cuando lidió con Samuel, y Rachel podría necesitar a alguien que entienda por lo que está pasando. Algunas personas podrían pensar que estoy siendo frío con mis padres, pero he aprendido que habilitar el comportamiento tóxico solo lleva a más víctimas. Mi familia tuvo innumerables oportunidades de cambiar y eligió no hacerlo. Ahora pueden enfrentar las consecuencias de sus elecciones sin mi ayuda. Mi trabajo ahora es proteger a mi propia familia, mi esposa, nuestra hija que está por nacer y la vida pacífica que hemos construido lejos de su toxicidad. Actualización 4. Mucha gente me ha estado escribiendo pidiendo una actualización sobre la situación con Samuel, mi papá y Rachel. Así que aquí está lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Primero, las buenas noticias de mi lado. Victoria y yo dimos la bienvenida a nuestra hija Emma hace 3 meses. Está perfectamente sana y es absolutamente hermosa. Ser padres ha sido increíble y nos ha hecho aún más seguros de que cortar el contacto con mi familia tóxica fue la decisión correcta. Holly y su marido vinieron a visitarnos el mes pasado para conocer a Emma y verlos con ella solo reforzó lo que se ve como el amor familiar real. Ahora, las actualizaciones sobre el caso de Samuel y mi papá. Holly nos ha estado manteniendo informados, ya que todavía está en contacto con la familia extendida. Samuel aceptó un acuerdo de culpabilidad el mes pasado. Recibirá 8 años de prisión por violencia doméstica agravada, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. El caso de mi papá sigue en curso, pero sus abogados al parecer están intentando negociar un acuerdo también. Su licencia de bienes raíces ha sido suspendida mientras dura la investigación y la mayoría de sus socios comerciales han cortado lazos con él. El desarrollo más sorprendente ha sido mi mamá. Después de nuestra última llamada, finalmente empezó terapia. Según Holly, se ha mudado de la casa familiar y ha presentado la demanda de divorcio de mi papá. La semana pasada me envió una carta de 12 páginas disculpándose por todo, por habilitar el comportamiento de Samuel durante toda su vida, por no protegerme cuando éramos niños y especialmente por cómo trataron a Victoria. Reconoció que ella y papá esencialmente crearon al monstruo en el que se convirtió Samuel al nunca hacerle responsable. Todavía no he respondido a la carta. Una parte de mí aprecia que finalmente esté enfrentando la realidad, pero es demasiado poco y demasiado tarde. ¿Dónde estaba esa lucidez cuando Samuel torturaba animales de niño? ¿O cuando acosaba a Victoria? ¿O cuando lo vieron agredirla en la boda de Holly? Victoria y yo estamos discutiendo si eventualmente podríamos permitirle una relación supervisada con Emma, pero eso está a años de distancia si es que ocurre. Rachel ha estado en contacto con nosotros a través de Holly. Está mejorando, vive con su hermana en otro estado y está pasando por terapia intensiva. Ha presentado la demanda de divorcio y está cooperando plenamente con los fiscales. Según Holly, varias otras mujeres han salido con historias sobre Samuel abusando de ellas en el pasado, incluyendo 2 de su iglesia. La policía también está investigando estos casos. Los padres de Rachel han sido increíblemente solidarios desde que salió la verdad. Se han disculpado públicamente con ella por no haberle creído antes y han cortado todos los lazos con mis padres. Incluso están trabajando ahora con organizaciones de violencia doméstica para ayudar a otras familias a reconocer las señales de abuso y manipulación. La familia extendida básicamente se ha dividido en 2 bandos. La mayoría de los familiares y primos más jóvenes se han puesto de nuestro lado y del de Rachel, mientras que la generación mayor sigue poniendo excusas para Samuel y mi papá. La mamá de Holly, mi tía, empezó un grupo de terapia familiar para los familiares que quieren entender cómo las cosas se pusieron tan mal y cómo hacerlo mejor para la próxima generación. En cuanto a Victoria y a mí, nos estamos enfocando en nuestra hija y en nuestra vida aquí. Victoria volvió al trabajo a tiempo parcial la semana pasada y ha sido ascendida a directora de enfermería pediátrica. Yo sigo trabajando de forma remota, pero es posible que pronto empiece mi propio negocio de consultoría de software. Hemos construido
construido una maravillosa comunidad aquí, con grandes amigos y familia elegida. A veces pienso en ponerme en contacto con mi mamá o responder a su carta, pero entonces miro a Emma y pienso en cómo mis padres habrían esperado que dejara que Samuel se acercara a ella si siguiéramos en contacto, alegando que merecía otra oportunidad. Solo ese pensamiento confirma que tomamos la decisión correcta al alejarnos. El ciclo de abuso y habilitación en mi familia termina con mi generación. Emma crecerá rodeada de relaciones saludables y personas que respetan los límites. A veces, cortar el contacto con la familia tóxica es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, aunque duela. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.